tal amigos? Les habla su anfitrión Emanuel Valtierra y bienvenidos de nuevo a otro capítulo o episodio de los Códices Aztecas. El día de hoy vamos a hablar sobre la creación o fundación de la Gran Tenochtitlán. Todo esto comenzó cuando el dios Huitzilopochtli reunió a los mandatarios de la ciudad de Aztlán. Este les habló y les dijo que era tiempo de emigrar a un lugar mejor. Toda esta información se puede recopilar del Códice Peregrino, y por lo que este dice, se puede saber que los aztecas emigraron de norte a sur. Este se podría decir que es el éxodo más grande que ha pasado en el continente americano. Cuenta la leyenda que Huitzilopochtli les dijo que se tenían que asentar en un lugar donde encontraran a un águila devorando una serpiente sobre un opal. Y cabe mencionar que esta historia la contaban los aztecas o mexicas para engrandecerse a ellos mismos. Cuando los aztecas llegaron al Valle de México, ya había otras tribus viviendo en ese lugar, y por lo cual al principio tenían que trabajar para ellas para sobrevivir, ya que en el lugar donde ellos habitaban era un lugar feo, donde no crecía comida, y era muy difícil de sobrevivir por sí mismos. Después de varios años de tener una dura vida, Huitzilopochtli les dio la señal de que era tiempo de sobresalir como civilización. Y esta señal, se cuenta, fue encontrada en el medio del lago de Texcoco. Y es así como la gran metrópolis americana se creó. Y pues como era de esperarse para este pedacito de arte que voy a estar haciendo, voy a dibujar al águila devorando la serpiente sobre un opal, sobre una piedra, sobre el lago. Supongo o quiero suponer que la gente que visita mi canal está muy familiarizada con el símbolo patrio, así que tal vez está de más explicar lo que tengo que dibujar. Y pues casi casi ya mencioné todos los elementos que el dibujo va a tener durante la historia. Obviamente todo lo que dibuje va a ser al estilo de códice azteca. Y bueno, vamos a seguir dibujando.
Listo, acabamos el dibujo súper rápido y vamos a empezar a pintar. Yo creo que también está de más decir los colores. El águila va café, el nopal va verde. La serpiente pueden jugar con el color entre verde y rojo. Y aparte de eso, pues son libres de pintar lo que ustedes quieran. Y listo, hemos acabado aquí el águila con la serpiente que representa la fundación de Tenochtitlán. Espero que se hayan divertido y que... Me pregunto quién se pondrá a dibujar aquí conmigo. Pero si lo hacen, espero que se lo hayan pasado bien dibujando. Y nos vemos posiblemente la próxima semana en otro video de los códices aztecas. No olviden pasar por Patreon, es súper barato y ya tengo ahí los videos futuros para que entren a verlo y igualmente para que me apoyen y poder seguir continuando y trabajando aquí en el canal. Nos vemos, fui Manuel Valtierra, que tengan un lindo día. Bye bye.